Realiza tu donativo a Héctor Rosales Oficial en cualquiera de las 6 opciones disponibles. Sé parte de nuestra historia y accede a contenido exclusivo. Patrocina este proyecto. No hay monto mínimo. Todo el dinero recaudado se usa para mejorar este programa. HéctorRosalesoficial.blogspot.com/p/opciones -intermedio para -intermedio donar.html. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Continuamos con más en este programa. Hoy es 19 de abril del año 2024. Oye, ¿y en pensiones qué harías? Que es el gran tema de estos días. Lo primero que haría es no robarme el dinero de los mexicanos. Ese dinero tiene nombre y apellido. A lo mejor está en los Estados Unidos chambeando, por eso su cuenta está inactiva. A lo mejor no sabe que tiene ese dinero. A lo mejor sigue cotizando horas porque se siente productivo. Y lo primero que la gente tendría que saber es que tiene ese dinero antes de que el gobierno tome ese dinero. Pero tengo la impresión que es como una trampa lo que están haciendo. Ojalá los mexicanos despierten y se den cuenta que ahorita son los de 70 años y más. Al rato vamos a ser todos. Así es que defendamos las afores, defendamos las pensiones, porque es dinero privado, no es dinero del gobierno. Ya se acabaron todos los cajones y ahora van por los de nosotros. Continuamos con las efemérides de un día como hoy, 19 de abril del año 2024. El santoral de este día está dedicado a San Expedito, quien fue un militar romano que vivió a principios del siglo IV, comandante de una legión romana en la época del emperador Diocleciano. Cuenta la leyenda cristiana que en el momento de su conversión, tocado por la gracia de Dios, resuelve cambiar su vida, dejar el paganismo y convertirse al cristianismo, ya que lo había conmovido profundamente la actitud de los mártires cristianos. Fue entonces que se le apareció el espíritu del mal, el espíritu del demonio, en forma de un cuervo. Recuérdese que el cuervo también era asociado al ídolo germano de Thor. Un cuervo que le gritaba o entendía que el cuervo al graznar decía cras, 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 que en latín significaría algo así como hazlo mañana, mañana, mañana. Esta decisión debes de dejarla para mañana, o sea, convertirte al cristianismo, bautizarte mañana, le decía el cuervo. No tengas apuro, espera para tu conversión. Pero San Expedito, pisoteando, matando al cuervo, dijo, hoy, nada para después, nada de postergaciones. Es por eso que San Expedito es un santo que atiende precisamente los casos urgentes. O es venerado o es solicitado su ruego o su mediación ante Dios en casos urgentes. En este mismo momento, los casos en los que una probable demora pudiera causar un gran daño, son los casos urgentes, no puede esperar. Este es el santo patrono de las personas que necesitan que se solucione un asunto pronto. No atiende para ser venerado, sino como una acción de gracias. Y de esa forma, ganar nuestras almas y acercarnos a Dios sin postergaciones, siguiendo su ejemplo. Hay cosas que no pueden esperar. Las cosas de Dios no se pueden dejar para después. Es conocido como uno de los abogados de las causas imposibles, junto con Santa Rita y San Judas Tadeo, a quien también se le suele invocar en casos difíciles. También ha pasado a ser santo patrono de las personas que quieren obtener una gracia por una causa perdida, pero la necesitan inmediatamente. También hoy es el día que recordamos, que veneramos a San León IX. San León IX, que fue Papa de la Iglesia Católica. En Roma, en la Basílica de San Pedro, San León IX, sumo pontífice que primero fue obispo de Thule durante 25 años, defendiendo enérgicamente la fe de sus feligreses, la fe cristiana, y una vez elegido
para ser el sumo pontífice, el Papa de Roma, reunió varios sínodos para la reforma de la vida del clero y la extirpación de la herejía conocida como simonía, que se le atribuye al brujo gnóstico Simón el Mago, aquel que pues no solamente practicaba brujería, que está penada incluso con la muerte por Dios, sino que también pretendía que con dinero se podía comprar los favores de Dios. Esa es la simonía. También recordamos al beato Jacobo Duckett o Duckett en Londres, Inglaterra, que durante el régimen del horror, la persecución sangrienta que emprendió la reina masón Elizabeth I de Inglaterra, pues el beato Jacobo Duckett fue un mártir, el cual, estando casado y siendo librero de oficio, se dedicaba a hacer libros, fue denunciado por herejes, arrestado por vender libros católicos y encerrado durante 9 años en una cárcel. Después de ese tiempo, la reina Isabel I ordenó que fuera ahorcado en Tyburn. Y desde entonces, bueno, pues Inglaterra es dominada específicamente por líderes del satanismo. Hoy de hecho vamos a recordar muchos episodios de la historia en que los herejes protestantes, los seguidores de Lutero, cometieron crímenes contra la humanidad y directamente contra la Iglesia de Cristo. Año de 1528, en las Cortes de Madrid, España, el príncipe Felipe II, conocido como el Prudente, es jurado heredero de los reinos de España. Felipe II era hijo de Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y Felipe II fue uno de los mejores gobernantes que ha tenido México en la historia. Año de 1529, en Alemania. Las que se declararon separatistas ciudades independientes protestan contra la decisión del rey Carlos V por el edicto de Worms, que rechaza precisamente la herejía luterana. Los príncipes ambiciosos se unen a Martín Lutero, pues éste les promete que con la herejía protestante podrán robar los bienes de la Iglesia y desconocer los gobiernos y la ley. Año de 1881, Benjamín Disraeli, pues nació en 1800... falleció en 1881 Benjamín Disraeli, quien fue primer ministro del Reino Unido. El Reino Unido ya plenamente convertido en la sede de la masonería, en la sede del satanismo mundial, anticatólica y antihispana, pues Disraeli, quien sin duda fue un líder mundial del satanismo, una pieza clave, uno de los altos jerarcas, podríamos ubicarlo como uno de los Illuminati, pues asumió el cargo de primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña. Imagínense cuál sería el poder de la mafia para imponerles a los ingleses un hombre que ni siquiera era inglés, o sea, un judío pleno. Un judío pleno que sin ningún derecho, como hasta la fecha, siguen gobernando Inglaterra y siguen involucrando a Inglaterra en peligrosas operaciones militares que incluso pueden ocasionar, pues ustedes saben, problemas gravísimos. No hace mucho tenemos la noticia de un ataque con drones y una enorme cantidad de misiles por parte de la República Islámica del Irán contra el Estado de Israel, y descubrirán la asombrosa noticia de que son la RAF, la Fuerza Aérea Real Británica, quienes han atacado precisamente dichos drones. Inglaterra no tendría ningún compromiso de meterse en esos asuntos, pero es la sinagoga de Satanás, que gobierna precisamente el Reino Unido, quien interviene en favor del Estado genocida de Israel. Se dice que Benjamín Disraeli dijo alguna vez: el pueblo de Dios se une a los ateos y a los acumuladores de riqueza, se unen a los comunistas para destruir la cristiandad. Revisando precisamente pues cuál es la fuente de esta cita, al parecer es un libro, una biografía de un político llamado Lord George Bentinck, que se escribió en el año de 1852. Muchos autores han tratado de negar que sea
real esta declaración, porque dicen que la palabra comunismo no se utilizaba mucho en aquel entonces, lo cual es completamente falso, porque ya habían ocurrido pues los acontecimientos, o estaban muy cercanos los acontecimientos terroristas de la Comuna de París. Ya estaba muy reconocido por parte de otro satanista que se llamaba Heinrich Heine, que era primo de Carlos Marx, que ellos tienen el objetivo a nivel mundial de destruir a los pueblos a través del comunismo. Entonces, no es descabellado pensar que esta cita puede ser auténtica. Palabras para reflexionar, porque a veces hay personas que creen que el liberalismo sería una solución para combatir el cáncer del comunismo, y aquí resulta que el liberalismo clásico, no me refiero a los movimientos que se proclaman liberales en la actualidad como Javier Milei, sino me refiero al liberalismo clásico, al liberalismo destructor y ladrón de personajes como la reina de Inglaterra, Elizabeth I, o de Benito Juárez. Me refiero a esa clase de liberalismo que roba a los pobres, que los deja en el desamparo, que practica la inmoralidad economicista, que no practica la caridad, que repudia y que censura, persigue a la iglesia y que lleva irremediablemente al comunismo. Vamos a escuchar, vamos a leer otras de las frases que definieron el pensamiento precisamente de Benjamín Disraeli. Les insisto, uno de los líderes del satanismo mundial, uno de los líderes de la masonería, de los más importantes, que llegó a ser primer ministro de Inglaterra. Él dijo en una ocasión: un gobierno conservador es una hipocresía organizada. Con esta sola frase sabemos que Benjamín Disraeli era un ultraprogresista y nunca lo ocultó. Un hombre que, sin ser inglés, así como ahora lo quiere ser Claudia Sheinbaum, gobernar México sin ser mexicana, sin ningún derecho, con completa arrogancia, casi un crimen tratar de gobernar un país que no es tuyo, pues eso fue Benjamín Disraeli. Y al hablar contra los conservadores, precisamente hablaba contra aquellos que eran legítimos ciudadanos para gobernar su país. Él era, por tanto, un ultraprogresista, un invasor de Inglaterra que pretendió imponerse por la fuerza. ¿Por la fuerza de qué? Por la fuerza del dinero. También él dijo en alguna ocasión: ningún gobierno puede mantenerse sólido por mucho tiempo sin una oposición temible. Esta frase de Benjamín Disraeli significa que los masones, los izquierdistas, se inventan enemigos imaginarios para azuzar el odio contra determinadas personas. No sé si se han fijado, pero es el caso de López Obrador cuando habla de los supuestos conservadores, a los que les atribuye todos sus fracasos. También, por ejemplo, cuando habla de transformación, es una palabra absurda para ocultar lo que él es: la revolución, que es matar a México. La cuarta transformación es simplemente decir viva la revolución, que es la destrucción de la identidad mexicana. El comercio libre no es un principio, sino un recurso. Nunca mejor dicho por alguien como Benjamín Disraeli, que se declaraba un progresista, un liberal, y en efecto es eso. El comercio libre no es un principio, sino un recurso. ¿Por qué dijo esto? Porque en tanto Inglaterra no se tragaba el cuento que ellos mismos promocionaban, el liberalismo, que es la destrucción del Estado cristiano, el comercio libre no es un principio, sino un recurso. Se refiere a la piratería. Plenamente se refiere a la piratería. Para personas como Disraeli, pues el libre comercio es traficar armas para dar golpes de Estado, el libre comercio es traficar drogas como hicieron con China para envenenar al pueblo chino y volverlos criminales. Eso es a lo que se ha dedicado Inglaterra y la masonería. Un hombre consciente cree en el destino, un inconsciente cree en la casualidad. Bueno, lo dice un personaje que de alguna extraña manera reclama ser el pueblo elegido de Dios. Parte del pueblo elegido de Dios, que no lo es, pero él reclamaba ser israelí y parte del pueblo elegido de Dios, diciendo que por destino ellos están destinados a esclavizar la humanidad. Y por tanto, dice que es inconsciente el que cree en la casualidad. Muy extraño, muy curioso, a la vez que los progresistas son los grandes difusores del ateísmo, es decir, del materialismo, y por tanto del materialismo
a decir que no existe nada con significado en la existencia, sino una serie de procesos aleatorios sin significado. Pues Disraeli aquí revela su verdadero rostro y dice que hay un destino. Vamos con otra de las efemérides precisamente, y todas prácticamente hoy relacionadas con Inglaterra. Qué curiosidad, ¿no? Hoy 19 de abril. Bueno, pues un día como hoy falleció el gran escritor y poeta inglés Lord Byron, poeta británico a sus 36 años de edad. Él nació en el año de 1788 y en sus libros se dedicó a condenar, a criminalizar, a criticar abiertamente a toda la monarquía masónica inglesa. Lord Byron sentía un profundo desprecio por Inglaterra. Probablemente sea el escritor que más odió a Inglaterra y a sus gobernantes, a quienes los definió como una bola de homosexuales peligrosos, ambiciosos, criminales, y por supuesto que también Lord Byron escribió contra la familia de los Rothschild. Vamos con nuestra siguiente efeméride, año de 1943. En el laboratorio de Sandoz de Basilea, Suiza, el químico suizo Albert Hofmann, que vivió entre los años de 1906 a 2008, 3 días antes del experimento, involuntariamente fue víctima de los efectos psicotrópicos de la dietilamida de ácido lisérgico, mejor conocido como LSD. Lo consume voluntariamente en 0.25 gramos. Con el tiempo se supo que muchos de los desarrollos de estas sustancias alucinógenas fueron auspiciados por un cártel que está legalizado y extendido por todo el mundo, que es el cártel de la CIA, sí, de la Agencia Central de Inteligencia de USA. Están detrás precisamente del desarrollo de estas drogas que pervierten la mente y que hacen a la gente sumamente susceptible a la sugestión y al control mental. Ese era el origen del proyecto MKUltra, precisamente, dominar la mente o esclavizar a la gente a través del consumo de drogas y alucinaciones. Vamos ahora con el año de 1953. En Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente proclama presidente al general Marcos Pérez Jiménez. Esto quiere decir que en la historia de Venezuela pues hay un gusto siempre, ¿no? Un gusto desde hace muchos años por los gobiernos un tanto militaristas. Quién sabe a qué se deba, ¿verdad? Precisamente se podría deber a la historia tan particular de Venezuela, que tiene una historia muy atormentada porque era una nación feliz, una nación próspera en manos de España. Y después viene este masón de origen hebreo que reclama grandes títulos, un ambicioso y oportunista llamado Simón Bolívar, que hace masacres de mujeres y niños, como lo hizo en Pastos, Perú, y todo con la intención de hacerse con el control de un país, la Gran Colombia, que se suponía que le iba a reportar el gran dinero para hacer un imperio al servicio de Inglaterra. Sin embargo, Inglaterra, los enemigos de la cristiandad, cambia inmediatamente de opinión y comienza la destrucción de la Gran Colombia para desgracia del mismo Simón Bolívar, que no encuentra en el país lo que él quería. Vamos con el año de 1960. Nació Gustavo Petro, actual presidente de Colombia desde el año 2022. Gustavo Petro, que está ligado a la mafia del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, es un aliado de grupos terroristas como FARC, como el ELN, y sobre todo es favorable a la dictadura de los Castro en Cuba. Gustavo Petro, que también es un acérrimo enemigo del presidente de Ecuador, el único presidente antinarco de nuestra región, ¿cómo se llama? Daniel Noboa, que ha combatido fuertemente el narcoterrorismo, auspiciado también por el gobierno, por los cárteles de la droga desde México, por López Obrador. Año de 1984, en la Ciudad de Vaticano. Su Santidad, el Papa Juan Pablo II, con motivo del año jubilar de la Redención, pide un estatuto internacional garantizado para Jerusalén. Esto quiere decir que el Papa Juan Pablo II nunca estuvo muy de acuerdo con la idea de que el Estado de Israel se apropiara de Tierra Santa. Año de 1985, en el sitio de pruebas de Semipalatinsk, en Kazajistán, el régimen soviético, el régimen comunista, hace explotar una bomba nuclear.
Se puede entender ese acontecimiento como uno de los muchos hechos bélicos, pues promovidos por el comunismo, que falsamente se nos ha tratado de hacer creer que el comunismo era pacífico, para nada. Año 2001, en Colombia, la organización extremista ELN, Ejército de Liberación Nacional, rompe nuevamente el diálogo con el gobierno de Colombia y secuestra a personas inocentes y continúa realizando atentados. Año 2004, en Madrid, España, desconocidos musulmanes profanan la tumba y queman el cadáver de un policía que habría muerto en una explosión de un inmueble leganés donde se inmolaron, donde se hicieron estallar 7 extremistas islámicos. O sea, todavía que lo privaron de la vida, van y profanan sus restos. Vamos con otra efeméride. En el año 2005, en la Ciudad del Vaticano, el cardenal Joseph Ratzinger, reconocido escritor, filósofo, pensador alemán, es elegido Papa de la Iglesia Católica y adopta el nombre de su santidad Benedicto XVI. Año 2011, en La Habana, Cuba. El tirano Fidel Castro renuncia al cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba. La familia de los Castro, como todo el mundo sabrá, tiene en su poder más de 4 trillones de dólares, pues se robaron un país y todo lo que había en él, incluida la población. Nepotismo y corrupción. Su hermano Raúl Castro, ese mismo año 2011, es elegido como el primer secretario del criminal Partido Comunista de Cuba. El único partido que tiene derecho legalmente de existir, porque todos los demás son ilegales, así lo estableció Fidel Castro. Todos los opositores políticos son perseguidos y ejecutados, son secuestrados, son desaparecidos. Bueno, una cosa tan terrible, o son exiliados políticos en el extranjero. Fidel Castro, pues con esa inmensa fortuna, tenía, porque está muerto, tenía el poder de sobornar, de influir en todos los medios de comunicación y cobrar también servicios de prostitución a líderes políticos de medios de comunicación, artistas y futbolistas, deportistas importantes como Diego Armando Maradona, para que hablaran bien a favor de su dictadura, que tiene el peor sistema de salud del mundo. Año 2013, en Caracas, Venezuela, Nicolás Maduro, el tirano comunista de origen judío Nicolás Maduro, asume como presidente de Venezuela, siendo elegido en las elecciones presidenciales de ese año el 14 de abril mediante un fraude electoral. Se elige al nuevo mandatario venezolano tras la, entre comillas, inesperada muerte, presuntamente por cáncer, del tirano Hugo Rafael Chávez Frías, dictador militarista que sumió en la miseria Venezuela, saqueándola a pedido precisamente de la familia Castro. Año 2018, nepotismo y corrupción. En La Habana, Cuba, Miguel Díaz-Canel asume como presidente de Cuba, convirtiéndose en el sucesor del criminal asesino de mujeres y niños Raúl Castro Ruz, hermano del dictador fallecido Fidel Castro. Estas fueron las efemérides de un día como hoy. Continuamos.